agradecerles la espera. Tenemos un atraso un poquitito importante, pero tenemos una conversación entretenida, así que espero que les sirva sobre todo a muchas personas. En esta oportunidad estamos junto a Juan Cristóbal Didier. Juan Cristóbal es psicólogo de la Universidad Católica, psicoterapeuta, especialista en un área que es fundamental para todas las personas. Él es especialista en los procesos vocacionales. Juan Cristóbal, bienvenido a nuestro ciclo conversatorio y cuéntanos, preséntate. Hola Claudia, hola a todos los que nos están viendo. Primero que nada, bueno, tú estabas comentando ahí que estamos con un atraso, son 10 minutos, no va a ser grave, así que saludar primero que todo a la Fundación Cultural Plaza del Arte, darles las gracias por esta invitación, por haberme invitado a este ciclo de conversatorios que están organizando sobre ciudadanía, que me parece que es un tema súper interesante para dialogar y conversar en estos tiempos. Saludarte a ti, darte las gracias también por este espacio y saludar a todos los que nos están viendo, a quienes se están conectando. Espero que también hayan harta gente que nos está siguiendo y sé que también hay varios de mis consultantes que se van a conectar, así que les doy un saludo si es que están por ahí también algunos. Y bueno, tú ya me estabas presentando inicialmente, tal como decías, soy psicólogo vocacional. Sí, disculpe, sí, Juan Cristóbal, es que sí, parece que nos disculpa. caímos de nuevo del Facebook. Sigamos conversando, lo va a tratar de subir Cristian, pero sigamos conversando y si no, después subimos la grabación, ¿te parece? ¿Subimos la grabación? Sí, me parece perfecto. Sigo Dice entonces, te que estaba con... lo va a intentar nuevamente, así que Yo creo que es bueno pero no, hacer eso de subirlo después nomás, sí, también porque si no lo voy a se nos va a mencionar, estar, vamos a parar la conversación todo el rato. lo voy a mencionar de todas maneras, que si se cae lo vamos a subir en forma posterior. Perfecto. Sí, porque me indica que está grabando acá el Zoom. Perfecto. Perfecto. Ahora sí parece que estamos live. Sí, pareciera ser que sí. De nuevo, retomamos. Retomemos. Sí, volvemos. Vamos Gracias, Juan de Cristóbal. nuevo, no hay Perdona problema. las interrupciones, pero cosas de la tecnología. Cuéntanos, por favor. Sí, no hay Bueno, ningún yo te problema. estaba presentando y tú te estabas en la mitad de tu presentación cuando nos volvimos a caer, así que continúa. O retoma más bien. No, no hay ningún problema. Bueno, en caso que no se haya escuchado nada de lo que hablamos antes, primero saludar a todos los que nos están viendo, saludarte a ti y agradecer a la Fundación Cultural Plaza del Arte por esta invitación, por invitarme también a participar en este ciclo de conversatorios sobre ciudadanía, que me parece que es un tema, estaba comentando que es un tema muy importante para dialogar en estos tiempos, en estas crisis también que estamos pasando. Y tú me estabas presentando, entonces para los que no escucharon lo anterior y para quienes se están sumando recién, volver a contar un poco, bueno, mi nombre es Juan Cristóbal Didier, soy psicólogo vocacional, psicoterapeuta. Mi formación, como tú bien me presentabas, soy psicólogo de la Pontificia Universidad Católica. Tengo ya 12 años de formación, de trayectoria en la psicología y mi principal trayectoria ha estado en la consulta particular y también trabajando en la Universidad Católica. Tú me presentabas como especialista en el área vocacional. Justamente me dedico actualmente a ayudar a adultos y jóvenes que atraviesan crisis vocacionales, que no saben a qué se quieren dedicar o qué quieren estudiar. Realizo procesos personalizados de acompañamiento psicológico vocacional para ayudar a las personas a poder salir del estancamiento,
aclarar a qué se quieren dedicar y poder de esa manera elegir sus carreras con seguridad, con tranquilidad. Fantástico. Así que Es darte las gracias una, por este espacio. gracias a ti por acompañarnos, es una tremenda área la que estás abordando. La semana Juan Cristóbal y yo estuvimos conversando también un poco de esto para interiorizarnos y preparar este conversatorio. Y me parece a mí, me quedó la sensación después de esa conversación de que tenemos una tremenda oportunidad y una tremenda responsabilidad, justamente en esto de la vocación. Por experiencia personal y por cosas que uno ve en relación a los niños, al colegio. Bueno, yo soy mamá de 4 chiquillos. Siento que la vocación es algo que uno la tiene como por ahí arriba, así es como la vocación, ¿sí? Una cosa como en la nube, casi un concepto que no está, o sea, que todos sabemos que ojalá que podamos vivir de nuestra vocación, que todo es como un ojalá en términos de la vocación. ¿Cómo bajar esta cosa de la vocación? ¿Cómo sentar esto en algo más tangible, desde la niñez, desde los procesos de los padres? Cuéntanos, Juan Cristóbal, cómo partimos con esto de la vocación. Bueno, me gusta mucho cómo lo planteas también inicialmente porque lo llevas al ámbito un poco más inicial que tiene que ver con la educación. Y tú decías que vemos esto de la vocación como por encima. Yo te diría que en general vemos la vocación, claro, como algo quizá de repente muy trascendente o como un Es poco como abstracto a etérico, veces. como Y además, mm, y además de eso, junto con eso que tú mencionas, también suele ser un aspecto que en la educación suele no estar tan encarnado en la práctica más diaria de la educación. ¿A qué me refiero? Con que normalmente pasa que los jóvenes llegan al final de la etapa escolar, al cuarto medio, en Chile al cuarto medio, y recién como en esa etapa, al final, surge la pregunta vocacional como algo adicional a lo educacional, como algo que surge al final, como un espacio para preguntarte qué carrera quieres estudiar principalmente, pero porque hay un paso que con una elegir, digamos. cierta desconexión de lo que ha sido el proceso más permanente educativo. Entonces, de ahí a mí me parece que la vocación debiera ser un articulador, por así decirlo, un articulador central del proceso educativo y del proceso de desarrollo de los niños y de los jóvenes, del proceso de aprender y del proceso de ir creciendo, y no solo una etapa al final para elegir qué carrera estudiar y al final del proceso escolar hacerse recién las preguntas. Perfecto. Entonces En ese entonces tú me sentido, estabas preguntando, dime. justamente en ese sentido quería saber, más bien que conversáramos de cómo, Uh-huh. el cómo se hace, cómo se instala, Uh-huh. eh, esto que falta, que llega al final en cuarto medio solamente, pero cómo lo volvemos al proceso desde más niños. Como lo que te decía el otro día, todos queremos ser, no sé, bomberos, azafatas, y así sucesivamente, una serie de cosas que pasaban, al menos Uh-huh. en mi generación. Ahora los niños son más progres, quieren ser, no sé, gamer, youtuber, otras cosas. Pero, ¿cómo asentamos esto de la vocación? Justamente ya pensando y Uh-huh. conversando un poco en el servir, en este concepto de ciudadanía y cómo redunda en ese aspecto. El primer elemento que yo te diría que es central para poder ir conectando con la propia vocación o con el proceso vocacional desde el proceso educativo, desde el proceso escolar, tiene que ver con poner un foco en la persona. Con poner un foco en la persona me refiero a que el protagonista, la protagonista del proceso de aprender esté en el niño, en el joven, y no en los contenidos o las habilidades a desarrollar como foco.
son aspectos que por supuesto son importantísimos en el proceso de aprender, desarrollar conocimientos, aprendizaje, pero eso debe estar al servicio de la persona, ¿sí? Cuando nosotros ponemos a la persona como protagonista, y por lo tanto estamos centrados ahí para ir aprendiendo, creciendo, desarrollándonos, vamos facilitando lo que se podría llamar un aprendizaje significativo, que una de las características importantes para ir conectando desde este aprendizaje significativo con el proceso vocacional de ese niño, de ese joven, tiene que ver con ir fomentando la implicación de ese joven en su proceso de aprender. Eso significa que, justamente, en vez de simplemente abrir estas preguntas vocacionales al final del proceso escolar, durante el proceso, en cada curso, en cada tema, frente a cada actividad, debieran abrirse preguntas que ayuden a los estudiantes a ir preguntándose qué sentido tiene esto, por qué estamos aprendiendo esto, qué valor tiene lo que estoy aprendiendo, qué pienso yo sobre lo que estoy aprendiendo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pienso algo distinto. Desde ahí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con pensamiento crítico, con la capacidad de evaluar de los propios estudiantes. Y por lo tanto, si lo piensas, vas poniendo al estudiante como un protagonista implicado que se hace preguntas sobre lo que está aprendiendo y no simplemente como un estudiante que repite contenidos que le piden que tiene que saber, en donde él de alguna manera no está implicado como sujeto. Esa yo diría que es la piedra angular para ir fomentando un proceso vocacional durante el proceso educativo y que permita que al final de la etapa escolar los estudiantes ya lleguen habiendo procesado qué relación tienen ellos con lo que han aprendido, qué les parece, qué les interesa, qué les llama la atención, qué no, y por lo tanto no llegan al final simplemente como en el aire a recién evaluar qué les gusta, para qué son buenos, en qué cosas tienen facilidades, dificultades, dónde tienen mayores talentos. Entonces, para como simplificar un poco ese aspecto, yo te diría que se trata fundamentalmente de poner el foco en la persona, en este caso en el niño o el joven, y abrir estas preguntas que lo lleven a implicarse con el proceso de aprender, de manera como de posicionar al sujeto del niño en el aprendizaje. Y desde ahí te puedo como dar otro, como un puente también a lo que me estabas preguntando sobre, bueno, cómo esto tiene que ver con la ciudadanía y, bueno, la adultez también, ya siendo profesionales o siendo adultos que nos dedicamos a algo, no necesariamente profesional, también es importante decir eso, que Eso. hay diversos caminos técnicos, profesionales, académicos, oficios, Oficio, claro. y yo siempre con mis consultantes estoy muy preocupado de abrir esas opciones, porque una de las preguntas vocacionales más importantes tiene que ver con ayudar a la persona a poner en pausa, por así decirlo, las presiones, las exigencias, para poder internamente preguntarme yo qué es lo que realmente yo quiero hacer, qué es lo que tiene sentido para mí, y desde ahí abrir nuevos caminos, abrir posibilidades para ver cuáles son los que yo realmente quiero tomar con mayor libertad. Entonces, el En punto que te iba a mencionar. definitiva, en definitiva, es un camino de exploración personal Exactamente. eh, donde hay que tratar de dejar afuera la presión social, no sé, la del medio, la del colegio, porque el Mm. colegio tiene una urgencia a última hora, digamos, que es avanzar en este proceso de elección de carrera, etcétera. En este sentido, bueno, hemos conversado un poco del rol de la educación que está digamos, abordando esto en el último, no, y por supuesto que no todos, me imagino que hay colegios que están abordando esto en forma previa, pero la mayoría y el modelo, digamos, educativo pareciera ser que lo aborda en la última instancia del año. Pero, ¿qué elementos podría ejercer un colegio, aparte de abrir de estas preguntas así en forma ya directa? ¿Hay otras herramientas que los colegios podrían desarrollar, por ejemplo, para empezar a como que los niños
descubrieran vocaciones o descubrieran gustos y talentos? Bueno, aquí desde estos como principios o de esta como lógica que yo te planteaba y que tú resonaste muy bien con ese aspecto de el desarrollo personal, el desarrollo interno que hay que ir teniendo como en un proceso previo, ¿no es cierto? Ese es un aspecto clave, justamente, se trata de, para poder conectar con qué es lo que uno quiere hacer, con qué carrera uno quiere estudiar, a qué es lo que uno se quiere dedicar, no se trata solamente de abrir la pregunta de ¿qué elijo?, sino justamente de que tiene que, previo a eso, haber un proceso que te lleve a construir los elementos para llegar a esa decisión o a esa respuesta. Y muchas de las personas que consultan conmigo, por no decir la mayoría o todos, llegan con esa presión por decidir y sin poder hacerlo, sin tener la claridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque se están saltando el proceso anterior, que es ir construyendo previamente, por ejemplo, el abrirse la mente a las posibilidades distintas que pueden haber, el explorar en sí mismos. Entonces, uno de los puntos importantes, uno de los puntos clave al iniciar un proceso vocacional tiene que ver con pausar la decisión y abrir la exploración, ¿sí? Y para eso, yendo un poco a lo que me consultabas de los colegios que se puede hacer, se pueden diseñar un montón de cosas. Aquí también invito a la creatividad de los docentes. O sea, esto también es algo que como yo siempre planteo, en términos educativos, el proceso de desarrollo y de crecimiento y de aprendizaje de los jóvenes no depende solo del niño, ni del niño y el profesor. Esto es como una comunidad educativa, una comunidad de aprendizaje en donde está involucrado el estudiante al centro, pero están los padres, están los profesores, está la comunidad escolar, están los pares también de los estudiantes, que tienen un rol también en ir fomentando estos aspectos que estamos conversando. Y entonces te decía que yo ya invito también a la creatividad de cada uno de los involucrados en este proceso, en cómo pueden ir aportando en este proceso. Por ejemplo, uno de los puntos, uno de los puntos interesantes que se pueden hacer en la escuela tiene que ver con que en las clases, de alguna manera si lo pensamos, en cada materia, en cada tema de aprendizaje para los niños y para los jóvenes, de alguna manera se están aprendiendo temáticas que son parte de las distintas carreras, parte de las distintas profesiones. Entonces, las actividades, las actividades y las distintas como metodologías que se pueden ir haciendo en las clases, una de las ideas que te comparto hoy día tiene que ver con que se puedan diseñar actividades que permitan a los niños y a los jóvenes, digámoslo así, simular o jugar a ser profesionales de distintas carreras o distintas áreas. Ponerse en el rol es En importante. vez de solamente ponerse en el rol. Entonces, en vez de solamente aprenderme una materia y responderla en una prueba, que por supuesto es importante aprender los contenidos, te reitero, eso es súper importante, pero que los profesores hagan a los estudiantes ponerse en el lugar de cómo sería ser un profesional cómo sería ser un biólogo, cómo sería ser un historiador, cómo sería, Y en además el es un fondo, ejercicio llevarlos a hacer empático. actividades, de todas maneras, un ejercicio que les permite ponerse en el lugar y en ese ejercicio tú cumples varios objetivos. Por un lado, transmites contenidos, desarrollas habilidades, pero también estás tocando este punto vocacional porque estás llevando al estudiante a vivir la experiencia de cómo sería involucrarse a trabajar o hacer algo parecido a lo que se hace en una determinada carrera o área científica profesional. Claro que sí. Qué interesante eso porque es una herramienta sencilla, simple, no requiere gasto, no hay, solamente es la creatividad y la disposición de diseñar un buen ejercicio para los niños. Me gusta eso. En ese sentido, Juan Cristóbal, hablábamos de propósito, del propósito de cada uno y aquí cómo avanzamos hacia la ciudadanía a partir de la vocación. Uh -huh.
Exacto. Tú me traes a colación el punto, uno de los pilares del tema vocacional, que es justamente el, el sentido y el propósito. Eso es algo que nos conecta o nos lleva a conectar con el para qué y el por qué yo hago lo que hago. ¿Por qué voy a elegir esta carrera? ¿O por qué me estoy dedicando a esta carrera? ¿O por qué estoy estudiando esta carrera? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué me aporta? ¿Qué sentido tiene para mí? ¿Qué valor le veo yo? Si te fijas de nuevo, siempre estoy llevando de nuevo al punto de estar implicado, ¿no es cierto? A yo y tomando esta postura frente a lo que estoy haciendo. Y desde ahí entonces, eso nos lleva a ser sujetos, y de ahí saltamos al paso ciudadanos también, más implicados con lo que hacemos y por lo mismo más comprometidos con lo que hacemos. El estar más comprometidos con nuestras carreras, y te reitero, carreras en el amplio sentido, no solamente carreras universitarias o carreras profesionales, es algo que nos permite desplegar como ciudadanos nuestro potencial, nuestras capacidades. Si es que pensamos en una ciudadanía que se ha preguntado poco estos aspectos, o donde no hay mucha implicación en lo que se hace, el despliegue de nuestras capacidades o de nuestros talentos es mucho menor. Entonces, hay un impacto directo eh, en qué ciudadanía, qué tipo de cultura vamos generando también, si es que vamos fomentando estos aspectos que ponen en el centro a las personas, ponen en el centro también el poder ir desarrollando estos propósitos y, y estas personas más implicadas con lo que hacen. Claro. En ese sentido, la pasión es algo que lo hablábamos el otro día. La pasión es una de las cosas primordiales para poder desarrollar una actividad y que sea, no sé, que sea productiva para otros también. Y en ese sentido, lo que conversábamos sobre el servir a otros, es súper importante poder, en el fondo, refrendar eso, cómo servimos a otros y cómo lo hacemos a propósito desde nuestra baldosa, digamos, desde esta baldosa vocacional que desarrollamos y que si lo hacemos con pasión, evidentemente vamos a aportar de mejor forma a la sociedad. Y tú me hablabas incluso de la productividad. Exacto. Sí, en ese sentido, yo te diría que la vocación es algo que nos conecta con un doble movimiento hacia lo interno, personal, y hacia lo externo, social. Es como un pivote. Perfecto. En el aspecto interno, ¿qué es lo que ocurre? El conectar con todo esto que hemos estado hablando, del proceso personal, el proceso de implicarse frente a lo que vamos aprendiendo, desarrollando, el porqué, el propósito, el conectar con eso, es algo que internamente es un trabajo interno. Como tú bien me decías, es un proceso de exploración personal, de trabajo personal. Yo siempre conceptualizo este tema vocacional justamente tratando de aclararle a la gente, no se trata de ayudarte a tomar una decisión, es el final del proceso, de lo que se trata es de vivir un proceso de desarrollo personal previo. Y ese es el aspecto interno, que te lleva a conectar con primero el autoconocimiento, explorar en ti quién eres, qué sentido tienen para ti las cosas, qué valores son para ti importantes. Y desde ahí, el conectando con la vocación nos conecta con una mayor felicidad, con un mayor sentido de lo que hacemos, con autorrealizarnos como profesionales o como en la ocupación en la que nosotros nos desarrollemos. Y por lo tanto también nos lleva a una ciudadanía mucho más contenta, mucho más feliz, digámoslo así, con lo que hace. Ese es como el aspecto interno. Y hacia lo externo, el movimiento externo, tiene que ver justamente con esta conexión con el propósito que muchas veces conecta hacia el aporte
que nosotros hacemos hacia afuera. Es decir, desde esa vocación, desde ese conectar con eso, esa elección que yo voy tomando de a qué me quiero ir dedicando, conecto con ¿para qué soy útil yo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué puedo yo servir? Muchas de las, muchas de las personas que consultan conmigo llegan con ese cuestionamiento de siento que no aporto, siento que no estoy, no me siento parte de esto y siento que no estoy aportando desde mí. Em, y desde ahí entonces esta influencia o este aporte externo hacia el mundo eh, muchas veces nos permite, o más bien, una de las maneras de ir conectando con eso, algunos de los aspectos que yo abro con mis consultantes tiene que ver con ir preguntándote qué causas, qué injusticias del mundo, qué problemáticas y realidades tú ves o has visto en tu historia, en el mundo, que te impactan, que tienen valor para ti, que son relevantes, y a los cuales a ti te gustaría aportar, a los cuales te gustaría a ti ayudar a solucionar, ayudar a crear soluciones, ayudar a crear oportunidades dentro de esas realidades que están en el mundo. Y por lo tanto, una mayor conexión vocacional personal nos permite entonces también ser un mayor aporte en el mundo. Y desde ahí entonces este puente entre lo vocacional y la ciudadanía, que de alguna manera tiene que ver con cómo vamos construyendo también ciudadanos que no solamente estén centrados en sí mismos, en lo que quieren hacer, sino que también eso conecte con un aporte hacia afuera, un aporte hacia el mundo. Exactamente. Hablemos un poquito de cifras. ¿Cuántos de tus consultantes son personas mayores que están experimentando o que han experimentado una crisis? Son muchas las personas que llegan. ¿Es raro encontrarse con personas mayores haciendo crisis vocacionales? Porque lo de los niños me parece súper natural, es algo que, bueno, debiera el camino de la educación, digamos, ir hacia allá. Pero hay toda una generación que la parte vocacional la enfrentamos de esa manera. La enfrentamos un poco a última hora. Con toda esta generación de personas que enfrentamos a última hora y que probablemente muchos se han dado cuenta que o sea, no están haciendo lo que ellos a lo mejor quisieran hacer. ¿Cómo se hace con ellos? ¿Son muchos? ¿Qué hacemos con estas personas que están en estas circunstancias? Mira, yo te diría primero que muchas veces las crisis vocacionales nos estallan mucho más a veces luego de haber salido del colegio en etapas posteriores más que antes. Perfecto. Tal como tú decías, los estudiantes están en ese proceso, es mucho más esperable también tener esas dudas y estar en esa construcción. Pero muchas veces esto se transforma en una crisis vocacional como tal después. Entonces, también un aspecto importante a mencionar es que la vocación y la pregunta vocacional es algo que nos acompaña, desde mi punto de vista, toda la vida. Porque finalmente la pregunta vocacional es la pregunta sobre lo que yo estoy haciendo. Es como la pregunta sobre qué es lo que estoy haciendo y cómo miro hacia adelante, cómo me proyecto hacia adelante en esto que hago. Claro. Entonces, Puede ir esa cambiando. pregunta puede ir cambiando y esa es una pregunta que nos podemos hacer en distintas etapas. Entonces, por ejemplo, quien está terminando la etapa escolar puede entrar en una crisis vocacional por no tener claro qué camino tomar, qué carrera elegir y estar muy confundido sin poder conectar con una decisión. Después viene la etapa de estar estudiando en la educación superior, en donde muchos entran en esa etapa en una crisis por haber elegido algo sin haber tenido este proceso que hemos conversado, este proceso de desarrollo personal. Entonces, durante la carrera muchos se empiezan a cuestionar que se encuentran con una carrera que no era lo que ellos pensaron, se encuentran con que no les motiva lo que están haciendo
y, por supuesto, muchos terminan dejando la carrera. O sea, solo Ese debe mencionarte ser el que grueso de las crisis vocacionales. yo te diría que ahí hay un importante grupo de personas que pasa por crisis ahí, que dejan la carrera, o también hay otros que al momento de tener que salir de la carrera, o sea, perdón, de salir del colegio, Ujú. no tienen claro y se atreven a decir, ok, no estoy claro en este momento, no estoy claro en este momento, voy a aplazar la decisión, El año me voy a sabático. tomar, me voy a tomar un año. Ese concepto del año sabático yo siempre lo cuestiono con mis consultantes y los invito a cambiar la lógica del año sabático al año vocacional. ¿Cuál es la diferencia? Bien, El año sabático está pensado como un año de que sea un sábado, o sea, un sí. año de descanso, un año como de tomarme un año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si la mayoría, pero muchas veces ocurre que al tomarse ese año, muchos llegan al final del año sabático con las mismas preguntas, con las Las mismas mismas dudas, condiciones. porque no se atravesó ese proceso personal. Entonces, eh, esa otra etapa, y luego ya está en la etapa etaria en la que hay gente que termina una carrera, ya se está dedicando a algo y ya trabajando en eso se empieza a dar cuenta que no está motivada, se empieza a frustrar con lo que está haciendo, y desde ahí empieza a surgir una sensación de estancamiento muchas veces, de sentir que no puedo, que no tengo claridad acerca de mi camino, acerca de por qué estoy haciendo lo que hago y para qué. Y fundamentalmente, así como uno de los, como los dos o tres pilares de la crisis vocacional es esto, de no tener claro qué camino tomar, qué camino seguir, y desde ahí no poder muchas veces tomar decisiones sobre qué hacer. Perfecto. Entonces, de todas maneras, es algo que también pasa en distintas etapas en el fondo de la vida y nos acompaña siempre. Siempre se puede ampliar este camino, siempre se pueden, o sea, alguien que está en una crisis vocacional ya en una edad más mayor, puede Ujú. ir haciendo, tiene alternativas, digamos, sin tener que romper todo y, no sé, dejo de Mm. trabajar, me pongo a estudiar de nuevo, porque no son condiciones que se puedan hacer, digamos así, de buenas a primeras. Me encanta esa pregunta que me haces, Claudia, porque algo que yo permanentemente transmito a mis consultantes es que se nos instalan muy fácilmente las ideas o los pensamientos absolutos. ¿Cuáles son Sí. los pensamientos o las creencias absolutas? Cuando vemos las cosas en blanco o negro, cuando vemos las cosas en todo o nada. Entonces, por ejemplo, pasa justamente lo que me acabas de decir, que alguien entra en una crisis vocacional, en un profundo estancamiento, por ejemplo, de sentir una profunda desmotivación por lo que está haciendo, y se visualiza la salida de eso como un dejarlo todo atrás, como un comenzar desde cero, y por lo tanto es Ujú. como todo nada de nuevo. Entonces, uno de los primeros pasos también en ese sentido es abrir una gama yo a veces digo como abrir la gama de colores de opciones. Y en ese Perfecto. sentido, no necesariamente hay que dejarlo todo, hay que cambiar toda la carrera o hay que partir de cero estudiando algo nuevo, sino que uno puede ir con luego de esta exploración y este proceso de ir tomando algunas decisiones, uno puede ir haciendo algunos ajustes, algunos Ujú. cambios. A veces puede ser un cambio a veces puede ser un cambio no de carrera, sino de trabajo. Hay trabajos que me pueden a mí acomodar mucho más que otros. Hay instituciones en las cuales yo puedo sentir que me desarrollo y que aporto mucho más que en otras. Por lo tanto, en algunos casos va a tener que ver con cambiar de tema, en algunos casos con ajustar un poco el tema. Por ejemplo, eh, uno de los puntos también importantes es que tendemos a ver las carreras también de manera muy absoluta, como Sí. por ejemplo los psicólogos son así, o en la psicología se hace esto, los historiadores hacen esto, los comunicadores audiovisuales hacen esto, como que fuera Entiendo. una sola cosa. Y la verdad no es así, las carreras son muy complejas, además en el mundo en el que estamos es muy diverso lo que se puede hacer desde cada una de las áreas, y por lo tanto
también desde una misma carrera en la que yo ya estoy, puedo hacer ajustes hacia otra subárea o hacia una subespecialidad o cambiar de nicho o de temática dentro de lo que yo hago y no necesariamente cambiarlo todo. Y por eso es que eso también abre a veces como posibilidades y ayuda a la gente a estar un poco más tranquila para abordar esto, porque mucha de la angustia y mucha de la presión que hay tiene que ver con eso, con que tenemos miedo de que tenemos que dejarlo todo atrás para partir desde cero. Y además, tendemos a visualizar como que tenemos que llegar a esta vocación también muy absoluta, como muy idealizada en ese sentido. Exacto. Y así como podemos hacer ajustes pequeños en nuestras carreras, también podemos ir mejorando progresivamente en nuestra mayor conexión vocacional con lo que hacemos. Sin duda. Juan Cristóbal, en nuestro live, orientadora vocacional te saluda, dice que gusto verte y dice que toda la razón, pero es complicado cuando nos encontramos con un porcentaje de estudiantes que no están ni ahí y dejan para último momento la toma de decisiones. Dice que el tema vocacional se trabaja con los estudiantes desde primero medio. Sin embargo, a pesar de que los profesores se involucran en este tema, cuesta que algunos jóvenes se motiven. Así que eso nos está un poco ayudando también a conversar en este tema de qué hacemos con los chiquillos. ¿Cómo te ubicamos, Juan Cristóbal? Los que tengan alguna manifestación ahí de una situación vocacional, una crisis vocacional, ¿cómo te contactan? Bueno, primero mandarle un saludo a Orientadora Vocacional. Hemos estado por ahí en comunicación por Instagram con ella. Muchas gracias por la pregunta. Es muy buena tu pregunta. Antes de contarte cómo me pueden ubicar, para responderle un poco para responder la inquietud que ella plantea sobre que a veces es difícil con estos estudiantes que sienten que no están ni ahí. Lo primero es decir que ese no estar ni ahí, justamente muchas veces lo que refleja es lo que hemos conversado hoy día. Refleja que el estudiante no ha llegado a esa etapa en educación media o en cuarto medio, no ha llegado como a vivir esto de haberse implicado en el proceso de aprender. Justamente el no estar ni ahí es como el opuesto de estar implicado. Yo siento que esto no tiene que ver conmigo, no estoy ni ahí porque esto no me atañe, no le veo valor, no conecto con esto, no me siento parte. Entonces ahí la principal recomendación es aportar con implicación, ¿cierto? Como ayudar a los estudiantes, ojalá desde lo más temprano que se pueda, pero en media también es algo que se puede tratar de intencionar. Y de lo que se trata en la implicación es de, tal como dice la palabra, implicar desde dentro al estudiante. No se trata que como adultos, los profesores, los orientadores o los padres digan al estudiante, tú tienes que hacer esto, o dedícate a esta carrera. Se trata de abrir en la persona las preguntas que lo lleven a él o ella ir conectando con esos aspectos que le lleven a implicarse más y por lo tanto a salir un poco de esa postura de no estar ni ahí. Pero entiendo perfectamente que, claro, desde ahí es muy difícil. Claro, este proceso de mediación sería un proceso de acompañamiento en el fondo. Claro, es un proceso de acompañamiento y ahí de nuevo mencionar que en el fondo cada uno tiene un rol, cada persona tiene un rol, cada persona que está alrededor de un estudiante tiene un rol en eso. Los padres tienen un rol, por ejemplo, en que ellos pueden en la casa abrir preguntas, por ejemplo, preguntas que no implican, o espacios de conversación que no implican, tienen que ver solamente con decirle al estudiante que cumpla con ciertas cosas, o que responda con ciertas evaluaciones o con ciertas... Y junto por supuesto, con ayudarlos en el tema del rendimiento académico, también es importante abrir en la casa esas preguntas. ¿Qué aprendiste? Pero no solamente cómo te fue en términos de qué nota tuviste, que muchas veces también ese es un error. Enfocarnos demasiado en que el estudiante solamente responde en términos de
notas escolares. Entonces, abrir preguntas como, ¿qué aprendiste? ¿Qué pensaste sobre eso? ¿Qué valor le viste a ese aprendizaje que tuviste? Eh, Abrir espacios de repente de investigación en conjunto con los estudiantes por fuera de las clases sobre eso que están aprendiendo. Entonces, eso por el lado de los padres. Por el lado de los profesores, un poco lo conversábamos antes, ¿no es cierto? Cómo ir abriendo estos espacios en las mismas clases. Y ya más en un proceso de acompañamiento específico para esto, ahí justamente, claro, ya estamos más abordando el aspecto más psicológico a través de los orientadores, psicólogos que puedan estar acompañando a los jóvenes en esto, en donde en paralelo al proceso de estar aprendiendo o de ya estar habiendo salido del colegio en otra etapa, se trata de, en el fondo, un proceso en el cual uno brinda un espacio a la persona para abrir estas preguntas, para ir explorando, para ir orientando, para ir dando algunas luces para ir encontrando o dando luces de por dónde podrían ir esos caminos. Exactamente. Así que bueno, yendo un poco a tu pregunta sobre cómo poder contactarme en ese sentido, quienes están interesados en vivir un proceso vocacional, ya sea para ellos o para sus hijos. Dejo absolutamente invitados a quienes nos están viendo a conectarnos en mis redes sociales, primero que nada. Yo estoy a través de las redes sociales compartiendo mucho material gratuito, tratando de aportar harto valor en relación a esto, con videos, con artículos también del tema. Tanto mi Facebook como mi Instagram es @ps.juancristóbaldidier. Entonces en Facebook y en Instagram me pueden encontrar ahí. También en mi página web, juancristobaldidier.com. Y por esos lados me pueden encontrar. Bueno, también dejar mi correo en caso de que alguien se quiera comunicar directamente conmigo, jcdidier@uc.cl. Voy a estar también dentro de la próxima semana, las próximas 2 semanas, voy a estar lanzando abiertamente también el programa Elige tu carrera, que es un programa que todos los años le hago algunos ajustes y este año tiene algunas novedades también ahí. Entonces también invitar a que me sigan para que ahí se vayan enterando de las novedades sobre eso. En ese sentido, pásanos por favor cómo poder acceder a él y todo, porque siento que acá desde la ruralidad, en el campo, esta cosa de la vocación se hace mucho más importante. En Santiago está como siempre hay más de eso, los niños pueden acceder como a más cosas, tienen más medios, los colegios también tienen más medios sin duda. Tienen internet, como dicen acá. Acá todavía estamos peleando con eso, pero siento que acá se nos hace importante un proceso tener ya más claro, incluso desde los padres y los profesores, cómo abordar la vocación en los niños. Como son más restringidas las posibilidades acá, un poco lo que conversábamos en la semana en relación a las competencias, se ha desarrollado un marco de educación por competencia que responde a las necesidades laborales que hay en el país. Y en ese sentido no está precisamente pensado en la persona, está pensado en los requerimientos de la producción. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? Porque no todos los niños que viven en el campo van a querer trabajar en el campo. O sea, su vocación puede estar totalmente, no tener nada que ver con esto, con la vida que están llevando, digamos. Sobre todo ahora que ven tantas cosas no sé, en las redes sociales, que acá mucha gente está conectada con las redes sociales. Si bien es cierto, no tienen posibilidades de ver cosas o de tener acceso a internet como para bajar información o bajar, no sé, materiales o ver otras cosas, sí tienen acceso a las redes sociales. Entonces siento que es un llamado acá
justamente en el campo se requiere esto que tú estás haciendo. Así que por favor, todo lo que hagas, bienvenido, nosotros lo podemos vincular con nuestras redes y bueno, tienes un espacio más abierto para tus charlas y bueno, todo lo que estés haciendo. Muchísimas gracias, Claudia. Antes de comenzar esta entrevista, esta conversación que tuvimos hoy día, que tuvimos además este pequeño problema justamente con Internet, comentábamos, ¿no es cierto?, que el Internet debiera pasar a ser, no sé si es que es parte de la canasta básica o no, pero o sea, hoy en día es un esencial, o sea, justamente además por lo que estamos viviendo en términos de la pandemia, la cuarentena que estamos pasando en muchas ciudades. Desde ahí también comentarte que en el fondo el mundo hoy en día ha ido cambiando mucho con esto de la tecnología, el internet, el acceso no solo a las redes sociales, sino en general al mundo, el mundo digital, al mundo virtual, al mundo de internet. Por ahí hay muchas oportunidades y desde ahí también invitar a la gente a explorar, a buscar. Claro que sí. Yo, por ejemplo, comentarte que, por ejemplo, yo llevo como 3 años que comencé a atender de manera online, junto con la consulta presencial también, que ahora no, pues ahora estoy sin consulta presencial, solamente online, pero en este tiempo que he estado atendiendo online también, he podido atender a gente que es de regiones en Chile, gente de distintas ciudades, y también gente de fuera de Chile. O sea, las barreras hoy en día en términos de estar o no fuera de Santiago y todo, es algo que está cambiando harto a través de estas transformaciones que están generando el mundo digital. Eso también es algo que va diseñando y va como proyectando futuros que no tenemos idea cómo van a venir en este aspecto. Hay varias películas y series que están ahí ayudándonos a imaginar el mundo en el que vamos a vivir en 5, 10, 15 años más. Entonces, desde ahí, claro, se puede acceder a información, a material, a acompañamiento profesional también, estés o no en Santiago, estés o no cerca del lugar en donde está el profesional o el orientador con quien tú quieres acompañarte en ese proceso. Entonces, desde ahí también invitar a que quienes están fuera de Santiago, que es donde estoy yo, se puedan también conectar con mis redes sociales. Te reitero, ahí es @ps.juancristóbaldidier, tanto en Facebook como en Instagram. Es el lugar en donde son las dos páginas donde yo mayormente estoy conectado porque estoy todas las semanas subiendo material. Estoy subiendo videos, estoy subiendo artículos, reflexiones. Entonces también es un lugar en donde de manera gratuita uno puede ir explorando y aprendiendo y reflexionando sobre estos temas. Así que todos muy, muy bienvenidos en ese sentido y muchas gracias también por dar ese espacio dar este espacio, por haber conversado de estos temas tan importantes que a veces no tienen tanta visibilidad y esté súper entretenida esta conversación. Genial, muchas gracias a ti, Juan Cristóbal. Agradecer también a Hugo Osorio, que ha sido nuestro programador, nuestro coordinador y quien desarrolló las temáticas, así que agradecida desde ya a Hugo. Y bueno, agradecerles a todos que nos hayan acompañado. Todas sus consultas bueno, pueden seguir ahí en la misma publicación del live. Después nos pueden hacer vamos a ir contestando. Comentarles que nuestro ciclo continúa la próxima semana también, mañana mismo de hecho, mañana vamos a hablar con Esteban Orellana Osorio, él es médico en medicina familiar, y la próxima semana tenemos otros temas que están orientados a la educación, así que los esperamos mañana y la próxima semana
comentarles también que las pinturas que están viendo atrás, acá, pertenecen a Marcelo Vergara. Marcelo Vergara es un pintor de Concepción y en nuestro último capítulo vamos a estar conversando sobre un poco de sus pinturas. Así que les agradezco a todos, los dejo invitados para mañana a las 12. Espero que el internet funcione esta vez bien. Y muchas gracias, Juan Cristóbal. Un abrazo, bienvenido, ya sabes, está totalmente invitado. Y bueno, vamos a ir conectando y vamos a ir publicando tus cosas también en nuestras páginas. Muchísimas gracias, Claudia. Ha sido muy entretenida esta conversa y que le vaya muy bien. Mañana voy a estar ahí también mirando la conversación de Muchas este gracias. ciclo. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego a Chao. todos. Ya, estamos de nuevo. No estamos transmitiendo. Espero. Muchas gracias, Juan Cristóbal, te pasaste. Oye, lo que te ¿Segura que no decimos, estamos transmitiendo? no sé, no estoy seguro. Pero si no estamos, bueno, así son las cosas Bueno, en esto. así son las cosas. De todas maneras, cualquier cosa, Espérame, por favor. espérate, para asegurarnos, déjame salir de acá y te llamo así de manera por fuera Ya, del...